Buenas tardes, magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, así como el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta, maestro José Osorio Amezquita, secretario general de Acuerdos. Agradezco a las personas que siguen nuestra transmisión a través de nuestras diferentes redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo y hago constar que además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, así como el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en un juicio ciudadano, un juicio electoral y 6 recursos de apelación, cuyos datos de identificación, nombres de la parte actora, autoridades responsables y números de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretario general de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvase manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Gracias. Magistrada presidenta, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Alejandra Castillo Ollosa para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en el recurso de apelación 08 y su acumulado 09, ambos de este año. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la ponencia 1 a cargo del magistrado Armando Javier Maldonado Acosta en los recursos de apelación 08 y 09 de este año, promovidos por Juan Álvarez Carrillo, otro candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Diputación Local por el Distrito Electoral 18, con sede Macuspana, Tabasco, y de dicho partido, respectivamente, para controvertir la resolución aprobada por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el 14 de diciembre de 2021 en el procedimiento especial sancionador 117 de ese año, que declaró existente la infracción consistente en la vulneración al principio del interés superior del menor. Lo anterior porque el otro candidato publicó en su cuenta personal de Facebook imágenes relativas a actos de propaganda electoral en las que aparecen menores de edad, sin tomar las previsiones para que estos no fueran reconocidos en contravención a los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. En cuanto al partido actor, debido a que fue omiso en su deber de cuidado y vigilancia respecto de tales actividades. En primer lugar, se propone acumular los expedientes porque existe identidad en la pretensión, en la autoridad responsable y en los actos que se reclaman, por lo que guardan clara conexidad. Ahora bien, los actores hacen valer similares motivos de disenso, por lo cual en el proyecto se abordarán de manera conjunta. El magistrado ponente propone confirmar la resolución impugnada por las siguientes razones. Los actores se quejan que la resolución carece de debida fundamentación y motivación, aduciendo que la responsable solo realizó una relación de preceptos legales con los que pretendió fundarla, pero que son insuficientes. Se propone declarar infundados los agravios porque la autoridad responsable sí fundamentó la resolución impugnada y realizó una debida motivación, ya que apoyó su decisión citando los preceptos legales aplicables a la conducta presuntamente infractora, es decir, el incumplimiento del interés superior de la niñez, esbozando diversas disposiciones constitucionales, convencionales y legales, así como precedentes jurisdiccionales emitidos por la Sala Superior, adecuando los motivos aducidos y las normas aplicables al caso sometido a su conocimiento. Por otra parte, los actores refieren que les causa agravio la indebida individualización de la sanción, en razón que la multa que les fue impuesta es proporcional
ya que la responsable no realizó una graduación entre lo mínimo y lo máximo, ni tomó en cuenta los elementos establecidos en la ley electoral para imponer la sanción que recurren. Alegatos que, en concepto del ponente, igualmente son infundados, porque la resolución reclamada sí detalló cada uno de los aspectos que señala el artículo 348, numeral 5 de la ley electoral para individualizar la sanción, así como las circunstancias específicas de modo, tiempo y lugar en que se cometieron los hechos motivo de la infracción, como se demuestra en el proyecto. Los justiciables consideran que no hubo una pluralidad de faltas, sino que es una sola, en la que los niños son eje central de la publicación, ya que se trata de un recorrido de campaña. Por su parte, el PRD sostiene que dicha publicación no es de su autoría como partido político. Del análisis de las pruebas aportadas, el ponente arriba a la conclusión que si bien la conducta sancionable es una, es decir, la publicación en redes sociales de imágenes donde aparecen menores de edad sin respetar las directrices establecidas en los lineamientos aplicables, no se trató de una sola fotografía que haya sido compartida en diferentes momentos, sino que son diversas publicaciones a través de las cuales se difundieron 7 imágenes y textos relacionados directamente con los actos proselitistas del candidato, que fueron subidas a la cuenta de Facebook el 26 de mayo y que se mantuvieron por lo menos hasta el dictado de la medida cautelar, esto es el 9 de junio, situación que para individualizar la sanción se tomó en cuenta. En cuanto a la autoría de las publicaciones, la responsable en ningún momento se la imputa al partido político. Tampoco asiste razón a los actores cuando refiere que la responsable no realizó la graduación de la sanción entre lo mínimo y lo máximo, ello porque tuvo presente los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el bien jurídico tutelado, la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso, como es el número de publicaciones, que fueron 7, y la cantidad de menores involucrados, que fueron 17, y la forma de aparición de los mismos, lo que llevó a imponerle a Juan Álvarez Carrillo una multa consistente en 200 unidades de medidas de actualización, que resulta en la cantidad de 17.924 pesos. En lo que atañe al PRD, fijó una multa de mínima cuantía en términos del artículo 347, párrafo 2 de la ley electoral, consistente en 50 veces la unidad de medida de actualización, resultando la cantidad de 4.481 pesos. Sanciones que se consideran adecuadas y proporcionales, ya que se establecieron dentro de los límites mínimos y máximos previstos por la ley electoral y bajo criterios objetivos y particulares, a fin de que sirvan como ejemplo y contribuyan a suprimir la práctica de conductas contrarias a las disposiciones y principios constitucionales, como sucede con aquellas que vulneran el interés superior de la niñez. Por esas y otras razones que se plasman en el proyecto, es que se propone confirmar la resolución impugnada. Es cuanto, Presidenta, magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con el proyecto, por favor. Gracias. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Es mi consulta. Gracias. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación TET-AP-08 diagonal 2022-1 y TET-09 diagonal 2022-1 se resuelve. Primero, se acumula el expediente identificado con clave TET-AP-09 diagonal 2022-1 al diverso recurso de apelación TEAP-08 diagonal 2022-1. En consecuencia, debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente del juicio acumulado. Segundo, se confirma la resolución pronunciada por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
el 14 de diciembre de 2021 en el procedimiento especial sancionador PES-117-2021. Continuando con el orden del día, concedo el uso de la voz a la jueza instructora Isis Yedid Bermot Marrufo para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva en el juicio ciudadano 135 del año 2021. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, y con el permiso de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 135 de 2021, promovido por José Manuel Sepúlveda del Valle, quien controvierte la resolución emitida en el procedimiento especial sancionador PES-060-2021, donde se declaró la existencia de actos de violencia política contra la mujer en razón de género cometida por el recurrente y ordenó su inscripción en el Registro Estatal de Infractores. Al respecto, en su escrito de demanda, el actor señala que la responsable descontextualiza las respuestas que dio en una entrevista respecto al modelo económico del capitalismo, las cuales considera no representaron un ataque directo o indirecto en contra de las mujeres, ni mucho menos generaron comentarios de odio, pues se dieron en un contexto dentro del margen permitido por la libertad de expresión y conforme al ejercicio periodístico. Además, indica que las dos notas de Facebook y un video difundido en redes no es la realidad contextual del hecho plasmado en la entrevista. Menciona que si la responsable requirió a los medios de difusión información relacionada con la entrevista que le realizaron, ¿por qué no solicitó el testigo de grabación donde consta el video real? Por lo que existe una violación procesal en la valoración del video, pues se pretende perfeccionar con las actas de inspección ocular levantadas por la oficialía electoral, ya que el video está descontextualizado debido a que no fue requerido a la fuente de información con el objeto de allegarse de más medios probatorios que permitieran valorar el hecho denunciado en su contexto. En razón de lo anterior, manifiesta que la sanción impuesta resulta inconstitucional porque en la resolución reclamada la responsable estableció que no hubo beneficio, lucro o daño, por lo que no se acredita el elemento que conlleva una sanción y por ello no se le puede inscribir en un padrón de violentadores por un periodo de 5 años y 3 meses. Al respecto, el ponente propone declarar fundados los agravios relativos a que la autoridad responsable descontextualizó los hechos denunciados, ya que estos se dieron dentro del ejercicio periodístico y conforme a la libertad de expresión, en razón de que en las declaraciones objeto de la denuncia no se advierte que estuvieran dirigidas a descalificar o menoscabar a las mujeres, ubicarlas en estereotipos discriminatorios de género, ni mucho menos que se coarte el derecho político de asociación del movimiento feminista, ya que las expresiones denunciadas se dieron como parte de una entrevista que le hicieron al actor en las afueras del Congreso del Estado de Tabasco, donde dio plena respuesta con base en su opinión personal sobre el modelo económico del capitalismo, sin que de ellas pueda advertirse que generaran algún mensaje de odio o descalificación hacia las mujeres o de manera particular en contra de la denunciante, que tuvieran como finalidad impedir el ejercicio de los derechos políticos, pues fueron expresadas espontáneamente, por lo que resultan insuficientes para acreditar que se está en presencia de violencia política en razón de género. Además, la responsable, para acreditar los hechos denunciados, realizó una concatenación de todo lo asentado en las actas de inspección ocular levantadas por su personal de oficialía electoral respecto del contenido de unos enlaces electrónicos proporcionados por la denunciante, sin verificar su veracidad, ya que las notas informativas refieren la percepción personal de sus autores respecto de un video alojado en una red social que contenía el fragmento de una entrevista realizada al actor con base al ejercicio periodístico de sus creadores, sin que la responsable realizara alguna diligencia para conocer las razones y los motivos que llevaron particularmente a esas personas a publicar las notas periodísticas y así tener los elementos necesarios y suficientes para obtener por acreditados los hechos denunciados. Por ello,
Se considera que la autoridad no analizó en su contexto la entrevista, sino que realizó un análisis deficiente al determinar que solamente con las actas de inspección ocular se podía tener por demostrada la violencia política en razón de género, porque no se allegó de medios convictivos fehacientes, pues no se advierte que haya requerido el autor de la nota o solicitado el testigo de grabación donde consta la entrevista completa para que pudiera corroborar la veracidad de lo publicado, pues únicamente verificó la existencia del video y no el contexto en el que se dieron los hechos denunciados, por lo que dichas probanzas resultan insuficientes para tener por demostrada la conducta denunciada. Por esas y otras razones que se exponen en el proyecto, el ponente propone revocar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, solicito amablemente al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Es mi propuesta, por favor. Magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor del proyecto. Magistrada, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano TET-JDC 135, diagonal 2021-2, se resuelve. Primero, se revoca la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador PES diagonal 060 diagonal 2021 y en consecuencia se declara la inexistencia de los actos de violencia política en razón de género atribuidos al ciudadano José Manuel Sepúlveda del Valle. Segundo, se deja sin efecto la inspección del ciudadano José Manuel Sepúlveda del Valle en el Registro Estatal de Infractores y su respectiva comunicación al Instituto Nacional Electoral, así como la vista ordenada a la Contraloría Interna del H. Congreso del Estado de Tabasco. Seguidamente, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Noreiro Escalante para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propongo en calidad de ponente en los recursos de apelación 85 del año 2021, 77 del mismo año y su acumulado 01 de este año, así como también con el 04 del presente año. Muy buenas tardes. Con su permiso, magistrada presidenta y magistrados electorales. Doy cuenta con los proyectos de resolución elaborados por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. El primero de ellos, relativo al recurso de apelación 77-2021 y su acumulado 01-2022, en contra de la resolución del procedimiento especial sancionador PES diagonal 105 diagonal 2021, por el que se declara la existencia de la vulneración al principio del interés superior de la niñez. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por encontrarse infundados los agravios esgrimidos por los recurrentes. En lo medular, el partido recurrente y el actor refieren que les causa agravio la indebida valoración de las pruebas realizada por la autoridad responsable, así como la falta de motivación de la misma en la determinación y calificación de la sanción impuesta. Lo anterior, en virtud de que a juicio de los recurrentes, las pruebas aportadas por la parte demandante resultan insuficientes para acreditar plenamente lo que en ellas aparece, por constituir pruebas técnicas las cuales tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con las que se pueden modificar y confeccionar.
Además, tanto el partido recurrente como el actor se duelen de la sanción interpuesta por la autoridad responsable, ya que refieren que resulta excesiva y desproporcional, al no considerar las circunstancias personales de los infractores, su capacidad económica, reincidencia o cualquier otro elemento en el que se desprenda la levedad o gravedad de la infracción. Sin embargo, de las probanzas exhibidas y las investigaciones realizadas conforme a los hechos ocurridos, se advierte que existen elementos suficientes para presumir que las publicaciones denunciadas constituyen propaganda con fines electorales, en las que se difunden imágenes de niños, niñas y adolescentes, sin cumplir cabalmente con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad en la materia, por lo que se presume que las mismas constituyen conductas que vulneran el principio del interés superior de la niñez. De igual manera, se tiene que la autoridad responsable procedió de conformidad con la ley electoral al resolver estrictamente lo planteado por las partes, atendiéndose cada uno de los argumentos sobre la responsabilidad de los infractores y realizando el correcto análisis del acervo probatorio, así como de la imposición de las sanciones a los recurrentes por la omisión del deber de cuidado que les exige tomar las medidas idóneas y eficaces para evitar de manera real y objetiva la difusión de propaganda que pudiera vulnerar la normativa. En ese sentido, se precisa que existió un descuido por parte del actor, así como del partido recurrente, directamente relacionado con su responsabilidad de vigilar el actuar de sus candidatos, por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta tanto de sus miembros como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones y en la consecución de sus fines, razón por la cual el partido recurrente se encuentra obligado a velar porque las personas sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces legales y a los principios del Estado democrático, de modo que la violación a la normativa por cualquiera de sus miembros y simpatizantes constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación garante del partido, y por consiguiente la determinación de su responsabilidad y la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal. Por estas y otras consideraciones es que se propone confirmar el acto impugnado. Ahora bien, doy cuenta con el recurso de apelación 85-2021, del cual el promovente se inconforma con la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador PES/97/2021. En el que se declaró la existencia de la vulneración al principio del interés superior de la niñez. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el recurrente y, en consecuencia, confirmar la resolución controvertida. El promovente en esencia esgrime que le causa agravio la resolución emitida en el procedimiento especial sancionador 97/2021, ya que expone que la misma carece de motivación y fundamentación y, en consecuencia, existe vulneración a su persona, ya que no coexiste razón alguna justificada para imponer una sanción pecuniaria, ya que alega que no hay una afectación a los derechos humanos de los menores y que no se le puede sancionar partiendo de una ilegalidad. En ese sentido, de las constancias que obran en autos, se concluye que son infundados los agravios señalados por el recurrente relativos a la existencia de la vulneración al principio del interés superior de la niñez, ello porque la autoridad responsable fundó y motivó la resolución controvertida, ya que cita los preceptos jurídicos relacionados con el caso en particular. Asimismo, expone las razones por las que considera que los hechos planteados se ajustan a la hipótesis normativa. En ese contexto, y conforme a los hechos acreditados en la investigación que realizó la Secretaría Ejecutiva y en la resolución, se señaló que quedó demostrado que el actor, en ese entonces, en su calidad de candidato a una presidencia municipal, difundió en su cuenta personal de Facebook un total de 4 videos por duplicado. En consecuencia, se desprende que quedó acreditado que se publican imágenes de menores, haciendo un total de 16 niños, niñas y adolescentes, los cuales se observa que claramente son reconocibles e identificables.
En ese sentido, al emplear una propaganda electoral, la imagen de niños, niñas y adolescentes, los denunciados debían cumplir con determinados requisitos mínimos para garantizar el principio del interés superior de la niñez, lo cual se observó que no efectuó el apelante en el caso concreto. En razón de lo anterior, es que la autoridad responsable estableció que quedó acreditado que el recurrente, en su calidad de candidato, incumplió lo dispuesto en los lineamientos emitidos por el INE para la protección de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y actos políticos, actos de precampaña o campaña, al ser imágenes respecto a sus actos proselitistas y publicadas en el periodo de campaña, ya que debió atender las obligaciones establecidas en los lineamientos de menores. Asimismo, se advierte que de las constancias que obran en el expediente no se tuvo evidencia alguna de la existencia de documento de los cuales pudiera corroborarse quienes ejercen la patria potestad de los menores que aparecen en las publicaciones citadas o que hubieran otorgado su autorización para que tal situación ocurriera, ni tampoco se exhibe documental alguna en la que conste la opinión informada de los menores de edad sobre el alcance de la participación en los mensajes electorales exhibidos en la red social de Facebook que se denuncia. Por lo cual, al no obrar ningún escrito de autorización referente a las publicaciones de referencia, se pudo afirmar que quienes ejercen la patria potestad de los menores de edad no contaban con la información expresa y detallada sobre las circunstancias en la que la imagen de los menores referidos sería difundida, situación que de conformidad con los lineamientos resulta inexcusable que se le otorgara para que estos a su vez pudieran otorgar un consentimiento informado, por lo cual resulta acertada la determinación de la autoridad responsable al declarar la existencia de la conducta infractora atribuida al promovente, toda vez que está acreditado en autos que omitió contar con el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad y la opinión informada de las y los menores que aparecieron en la propaganda electoral analizada. Tampoco cumplió con la obligación de difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen y voz de los menores con el fin de proteger su derecho a la intimidad en términos de los artículos 7, 8 y 14 de los lineamientos. Por lo que en el proyecto de sentencia se propone declarar infundados los agravios planteados por el recurrente y confirmar la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador PES, /97/2021, relativo a declarar la existencia de la vulneración al principio del interés superior de la niñez. Es por ello que en el proyecto de cuenta se propone se declaren infundados los agravios del recurrente. Finalmente, doy cuenta con el recurso de apelación 04-2022 promovido en contra de la resolución dictada en el expediente PES /103/2021, por el cual se declaró la existencia de la vulneración al principio del interés superior de la niñez. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por encontrarse infundados los agravios esgrimidos por el recurrente. Ello es así porque de las documentales públicas ofrecidas por el partido político actor, así como de las remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ésta resolvió estrictamente lo planteado por las partes, sin omitir algún argumento ni añadió circunstancias que no se hicieron valer, por lo que se determinó la existencia de la omisión realizada por parte del denunciado, porque de las probanzas exhibidas y de las investigaciones realizadas se obtuvo que existen elementos suficientes para presumir que las publicaciones denunciadas implicaban la existencia de la vulneración al principio del interés superior de la niñez. Es así que la autoridad responsable actuó acorde a sus funciones y atribuciones. En ese sentido, se precisa que existió un descuido por parte del recurrente, la cual se encuentra directamente relacionada con su responsabilidad de vigilar el actuar de sus candidatos, por el cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta tanto de sus miembros como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el incumplimiento de sus funciones, en la consecución de sus fines.
De igual manera, se tiene que la autoridad responsable procedió de conformidad con la ley electoral al imponer la sanción por la violación a la normativa respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, de manera que las infracciones que cometen dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante del partido político que determina su responsabilidad, lo que conlleva a la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta tanto de sus miembros como de las personas relacionadas con sus actividades. Así, tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. En ese orden de ideas, se advierte que la sanción impuesta que se resolvió conforme a lo previsto en la normativa aplicable, tomando en cuenta la gravedad de la conducta, así como las consideraciones con las que se determinó tal gravedad y la individualización de la sanción. Por estas y otras consideraciones que se precisan en los proyectos es que se propone confirmar las resoluciones impugnadas son las cuentas magistrada presidenta y magistrados electorales. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, solicito, secretario general de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor de todas las propuestas, por favor. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. Son mis proyectos. Magistrada presidenta, le comunico que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación TET AP 85 2021-3 se resuelve. Único, se confirma la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador con número de expediente PES 097 2021 por las consideraciones expuestas en el contenido de la presente resolución. Asimismo, en el recurso de apelación TET AP 77 2021-3 y su acumulado TET AP 01 2022-3 se resuelve. Primero, se acumula el TET AP 01 2022-3 al diverso TET AP 77 2021-3 por ser el último, el más antiguo. Segundo, se confirma la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador con número de expediente PES 105 2021 por las consideraciones expuestas en el contenido de la presente resolución. Por último, en el recurso de apelación TET AP 04 2022-3 se resuelve. Se confirma la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador con número de expediente PES 103 2021 por las consideraciones expuestas en el contenido de la presente resolución. Finalmente, concedo el uso de la voz al secretario general de Acuerdos para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de desobrecimiento que propongo en mi calidad de ponente en el juicio electoral 01/2021. Con su autorización, magistrada presidenta y magistrados, doy cuenta con el proyecto de sobreseimiento elaborado por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol en el expediente TTJE 01/2021, promovido por Maday Merino Damián en contra de actos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y del secretario ejecutivo de dicho órgano administrativo electoral. En el proyecto se propone sobreseer el presente juicio electoral en razón de que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
mediante escrito de 20 de enero del 2022, signado por el secretario ejecutivo y encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, respectivamente, remitieron a este órgano jurisdiccional las constancias del pago realizado vía transferencia electrónica a la parte actora el 17 de enero del 2022 de las prestaciones relativas a la compensación de 3 meses de salario y 12 días por cada año de servicio prestado, lo cual dio origen al presente medio de impugnación, por lo que en consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 11, inciso B de la Ley de Medios. Al ser así, en el presente caso, existe un cambio de situación jurídica que deja sin materia el procedimiento. Por tanto, lo procedente es dar por concluido el juicio mediante una sentencia que declara el sobrecimiento del asunto, por lo que es evidente que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para continuar con la sustanciación y, en su caso, dictar una sentencia de fondo, en virtud de que los hechos que sirvieron de base para promover el juicio electoral han sufrido una modificación sustancial. Por estas y otras consideraciones que se vierten en el proyecto, es que se propone sobreseer el juicio electoral. Es la cuenta, magistrada presidente y magistrados. Muchas gracias, secretario general. De acuerdo, compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor del sobreseimiento, por favor. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor del sobreseimiento. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, en el juicio electoral TET-JE-01/2021-3 se resuelve. Único, se sobresee este medio de impugnación por las razones expuestas en la presente ejecutoria. Una vez agotados los puntos del orden del día, compañeros magistrados, secretario general de acuerdo, juezas instructoras, así como apreciable público que nos sintoniza a través de nuestros canales digitales, siendo las 14:44 del día 11 de febrero de 2022, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco, convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos buena tarde.